Gerardo Bleyer, gracias por estar ahí. Pero, ¿cómo le va? Cada día ¿Cómo mejor. anda? ¿Andás bien? Bien, espectacular. No me Me apaguen el alegro. aire porque acá ahora está fresco. En las piedras está soplando el viento y frío. Sí, ¿Cómo va, acá Gerardo? también hace un rato. ¿Cómo Hace vamos? un rato estuve de barriada. Ah, sí. Una barriada acá por el Pará, sí. pará, dicho sea de paso, que no lo hemos dicho todavía para los televidentes que se suman. Vos tenés una nueva tarea dentro de las que te ha tocado en tu vida. Hoy tienes una nueva que es ser representante de las bases. Uno de los 41 que hay en Montevideo representando las bases de X coordinadora de Montevideo, ¿sí? Efectivamente vinieron unos compañeros. Yo siempre estuve, desde que tengo, ¿cuánto? 14 años. Desde los 14 años estoy involucrado en la actividad política en la izquierda. Y sobre todo en medios de comunicación. Este, y después de unos años tuve una actividad muy importante como asesor, consultor, digamos, yo qué sé, bueno, una de esas cosas, ¿no? De dirigentes políticos. Este, pero casi nunca, por mi actividad profesional, había tenido actividad dentro de la estructura interna del Frente Amplio. Más allá de que siempre estuve orgánicamente vinculado, pero no tenía actividad presencial, ya que el término estaba en boga. Y ahora vinieron unos compañeros y me ofrecieron, me dijeron, me parece importante que estés. Y yo les dije que sí porque dije que no me va a votar nadie. ¿No? No. Bueno, pero no fue así y yo agradezco mucho a los frentamplistas de la coordinadora B. Al final resulté el más votado de la coordinadora más votada, lo que te hace todavía la responsabilidad se incremente. Y entonces, claro, ahora estoy, incluso hasta para aprender, ¿sabes? Porque Ah, no en es, los no libros se es. aprende, en los libros se aprende, en la vida orgánica de los partidos se aprende, pero la militancia de base frente amplista es una experiencia de alcance universal. La ingeniería político-jurídica con que se armó la unidad en la diversidad en el Frente Amplio tiene alcance universal. Bueno, ahora las elecciones en Chile le ganó el Frente Amplio, ¿no? Que imita bastante el modelo concebido por aquellas fantásticas figuras, Sereni, ¿no? Michelini, Arismendi, Terra, José Pedro Díaz, en fin, gente Quijano, gente con una densidad intelectual impresionante que concibió este modelo de vida política de la izquierda en el Uruguay como representación política de los movimientos sociales, los trabajadores asalariados, las clases medias, los intelectuales, los productores chicos y medianos. Y es un aprendizaje fantástico, ¿sabes? Fantástico, porque en los libros se aprende, pero mucho más se aprende siempre en la vida. A mirar, a entender, porque si no es pura literatura, no hay sensibilidad. Fíjate qué interesante, mira, ahora que digo esto, y para ir a un asunto bien importante, Antes de arrancar con el tema importante, yo estuve del 2005 al 2010 en tu tarea actual hoy. 2004, 2005-2010, un poco más, porque hubieron elecciones de por medio y los plazos en vez de durar 2 años, 3 años, duran como 4 o 5 cada uno. Yo estaba en pará, el no, ¿qué me está? Estamos en el 2020, 2022. Yo estuve en el 22. 2005 con la presidencia de Probeto, yo estaba en el secretariado, en Ah, representación de la estuviste base Canelones. mirá vos. ¿De Estuve 5 años estuviste? 10, casi 10.
Nos tocó a mí, Qué linda experiencia. y el actual alcalde de Las Piedras también estuvo casi lo mismo tiempo que nosotros. Qué linda experiencia, ¿eh? Qué linda experiencia, ¿no? Cuando hablaba de Aunque aprender, salado. me imagino que sufriste mucho también, porque si querés, bueno, para porque me estás llevando para un lugar, mirá, yo no quiero ahora hablar de estos asuntos, porque voy a hablar mucho de estos asuntos después del 27 de marzo. Los asuntos que tienen que ver con cómo los partidos se piensan a sí mismos para tener una acción relevante en el mundo que viene. Para cumplir con su, en el caso de la izquierda, para cumplir con su función social de tratar de desenvolver exitosamente proyectos de democratización de las relaciones sociales en la sociedad que les toca actuar. Pero no quiero hasta el 27 de marzo hablar de esto, porque me parece que hacemos bien si nos concentramos en deliberar democráticamente con la sociedad para que gane el sí. Porque es muy importante que gane el sí. Por razones, algunas por razones vinculadas a los efectos negativos de las disposiciones contenidas en los artículos que se van a someter a votación. Pero más que eso, ¿sabes? Es importante que gane el sí por una razón política muy sustancial, que es algo así como, vamos a sintetizarlo así, paren la mano, che, paren la mano. Porque este es un gobierno complejo, como todo gobierno, porque está compuesto por muy diversas tradiciones, muy diversas ideologías, que es el tema que yo quería hablar hoy. Muy diversas formas de entender la realidad, representación de clases muy diversas. Una cosa son los terratenientes, otra cosa son las clases medias profesionales que se enriquecieron en los últimos años y que les tomó el individualismo. También de eso quería hablar, para entender el fenómeno, no enojarnos por los fenómenos, sino entenderlo. Entonces es un gobierno difícil, porque hay tensiones, ¿no? El Cabildo Abierto empuja hacia la ultraderecha, algunos sectores del realismo también, porque disputan ese mismo electorado con Cabildo Abierto y tienen miedo que Cabildo Abierto les coma por abajo parte del electorado, entonces perder relevancia. El wilsonismo trata de actuar con un sentido republicano democrático muy valioso, pero le cuesta, porque los otros van y les pasan por arriba, porque tienen una noción de la política muy ultraconservadora, entonces son muy violentos y a los otros les cuesta. El vallismo, el partido con lo que quedó, el vallismo ya no hay más en el Partido Colorado, salvo dos o tres figuras importantes, pero dos o tres figuras, pero en la estructura del partido muy conservadora, porque durante muchos años compitió con el Partido Nacional por el mismo espacio electoral, entonces fue corriendo a la derecha, se fue corriendo a la derecha, se fue corriendo a la derecha, y además creo que ya no sabe dónde está parado ni qué es, porque el Partido Colorado o es vallista o no es nada, y el vallismo ahora está en el Frente Amplio, en todo su sentido republicano, democrático, igualitario. Para No, ser, y si hay vamos. alguien que le dio el ultimátum y lo terminó rematando al vallismo fue Sanguinetti. Yo tengo, mira, Sanguinetti es un estadista, posiblemente uno de los 20 principales estadistas de la historia del siglo XX en Uruguay. Pero ¿qué le pasó a Sanguinetti? ¿Qué le pasó a Sanguinetti? Al doctor Julio María Sanguinetti le pasó que él viene de una tradición, el vallismo, justamente, que tiene dos periodos. El primer vallismo, que era absolutamente revolucionario, y el segundo vallismo, el Don Luis, que ya era más una cosa muy tomada por el control del Estado, ¿no? Era el partido del Estado. Y eso tiene consecuencias en la vida de los partidos. Pero ese vallismo, no obstante, que se produjo un cambio muy grande, seguía sintiéndose de izquierda, seguía sintiendo que representaba las ideas avanzadas de la ilustración, de la modernidad, de la libertad, la igualdad y la fraternidad, para decirlo también con un eslogan. Y entonces, a Sanguinetti y a otros les pasó que no vio lo que estaba pasando en el Partido Colorado, que fue tomado por intereses económicos, cada vez más
conservadores esos intereses económicos al mismo tiempo porque eran cada vez más impotentes, en el sentido de que no le encontraban la vuelta al dinamismo productivo desde un lugar tan complejo como Sudamérica. Entonces esos mismos sectores económicos se fueron volviendo cada vez más conservadores y creando una ideología extrañísima, que no, difícil de comprender y que no tiene importancia hablar ahora, pero porque me preguntaste esto, ¿no? Lo que le pasó a Sanguinetti fue que se dejó tomar por eso y tiene un tic antiizquierda, porque él siente que él es la modernidad y la ilustración y no, y la verdad desgraciadamente no, pasó por debajo y por al lado de él un fenómeno que hizo que el Partido Colorado fuera cada vez más conservador. Entonces él tiene un cierto rencor con algunas prácticas voluntaristas que es cierto que la izquierda tuvo en el siglo XX y que generaron inestabilidad. Pero su análisis del asunto es un análisis que no toma en cuenta las cosas que pasaban en la sociedad, lo que emergía como ansiedad, como necesidad, como drama en la sociedad. Porque las experiencias revolucionarias de la segunda mitad del siglo XX de América del Sur no eran porque unos iluminados se les ocurrió vamos a hacer la revolución. Nunca pasa así, nunca pasa así. Eran el resultado de fenómenos sociales muy profundos que había que estudiarlos con seriedad científica y no con ideología. ¿Está? Entonces yo con el presidente Sanguinetti, con quien tengo diálogo además, y al que respeto, no me gusta personalizar el debate. Él ya cumplió un rol histórico, está muy veterano. Hay que decir que es admirable que con la edad que tiene, está como secretario general del Partido Colorado tratando de salvarlo, y esas cosas hay que valorarlas, porque muestran un individuo político. Ahora, después ese tic que tiene, conservador, resentido, le hace daño, y le ha hecho daño, y el hecho mismo, como tuvo tanto poder en algunos momentos, ese mismo tic le ha hecho daño al Uruguay. Y uno de los daños es, por algo no hay vallismo en el Partido Colorado, ¿no? Hay que ser autocrítico. Pero fíjate, vamos a tomar por este lado. El presidente de la República, Lacalle Pou, ha hecho declaraciones, viste que está jugando un rol en la campaña por el no, porque la verdad es el único político de fuste que tiene el gobierno. Por algo está centralizado en él. Todo lo demás son medio chuminga, ¿no? Es la verdad. Lacalle Pou es un señor político. Eso, cuando uno compite con un adversario por los contenidos del programa de la sociedad, que eso es lo que está pasando, hay que valorar con inteligencia al adversario, ¿no? Porque en el gobierno tenemos enemigos también, ¿eh? No adversarios, que es el neofascismo y el ultraconservadurismo ese, del que ahora voy a hablar. Pero también hay adversarios que no son enemigos, matiz bien diferente, ¿no? Competimos por una concepción de cómo dirigir a la sociedad. Ellos lo hacen orientando su acción a la concentración de la riqueza, porque creen que hay que conformar una élite, que es los maya oro, ¿no? La metáfora de la maya oro, y otros lo hacemos considerando que solo la democratización radical de la sociedad produce el verdadero dinamismo, porque cuanto más posibilidades tienen más personas, cuanto más ingresos tienen más personas, cuanto mejor damos la calidad de vida, la calidad de la salud, la calidad de la educación, la calidad de la seguridad en un sentido bien integral, que contempla también la represión al crimen organizado, pero no solo, porque si no, no se resuelve nunca ningún problema, como muestra América del Sur en los últimos 100 años, etcétera, etcétera. Bueno, ese es el debate por el programa. Pero entonces, el doctor presidente, la figura del presidente en una nación es muy importante, ¿sabes? Porque es la representación institucional de toda la comunidad política, ¿no? Entonces yo siempre he trabajado mucho por cuidar la figura del presidente. Antes de que ganara el Frente Amplio, y lo voy a hacer ahora después que perdió el Frente Amplio. Porque la figura del presidente es lo que nos representa a todos. Eso no quiere decir que yo no someta a crítica, y muy severamente, en determinadas circunstancias, algunas de las posiciones.
Y yo tengo que señalarlo, con respeto, pero tengo que señalarlo, estoy muy molesto con el cinismo de la campaña por el no, ¿no? Porque es una mentira detrás de otra, una falsedad detrás de otra. Pero son falsedades, y esto es lo importante que yo quería tratar de compartir con los radio y telespectadores, son falsedades que son el resultado de una ideología. No siempre son mentiras deliberadas. Hay algunos grupitos de gente, asesores de marketing del gobierno, que mienten. Buscan, yo qué sé, por ejemplo, una encuesta dice que la simpatía es 46%. Y como hay un margen de error, te lo suben a 50, en la imagen del presidente, por ejemplo, para decir que, bueno, es el que tiene más imagen, lo que no es cierto, ¿no? Entonces hay una pequeña mentirita de marketing, manejan el margen de error de las encuestas, cosas chiquitas, así que hace todo el mundo, dicho sea paso, así que tampoco es. Y eso no es grave. Lo grave es esto que voy a hablar ahora. Lo grave es que el presidente, lo escuché en unas declaraciones, y habla de que la ley, la LUC, que casi todas sus disposiciones están orientadas a facilitar la concentración de la riqueza, habla de que tiene un componente muy importante de defensa de la libertad, dice el presidente. Entonces la libertad de que vos manejes tu dinero en lugar de sacarlo, y dice que en los pueblos del interior la bancarización, que todo el mundo tuviera una tarjeta de débito para que las plata estuvieran en los bancos y no te la roben, ¿no? Entre otras cosas, y para que el Estado pueda tener una administración seria de la formalidad de la economía, evitar el trabajo negro, en el interior en algunos lugares casi esclavo, ¿no? Etcétera, porque después no cobran. No cobran ni en plata ni en banco, porque no llegan a cobrar nada porque le lleven al patrón como la vieja de tapa o a tal o cual, ¿no? Pero, entonces eso es una falsa falacia, ¿no? Si tenés que resolver el problema de que la gente disponga que efectivamente había un problema, poné un cajero automático y dejate joder, resolver ese problema, ¿no? Y no tenés por qué perforar un sistema que lo que te permite es que la autoridad pública, la institucionalidad pública, es decir, la comunidad, pueda administrar correctamente el instrumento de distribución de la riqueza. ¿Está? Que eso es lo que le quieren escapar, la verdad. Y todo lo demás es... y después no sé qué dice, otra cosa también de la libertad, no me acuerdo qué cosa. Pero a mí eso ahora, si no lo recuerdo es porque no es demasiado importante. Lo importante es lo que voy a decir ahora. El presidente dice, ahora que ando con C, voy a tomar un traguito. El presidente dice que la disposición de la LUC referida al derecho de huelga y el piquete facilita la libertad. Fíjate bien esto, porque mirá que después, no sé si nos va a dar el tiempo, pero yo voy a tratar de que lo miremos este asunto desde una perspectiva bien honda. Ojalá lo logre. Dice que está muy bien que los trabajadores tengan libertad del derecho a huelga, dice el presidente. Pero también que los trabajadores que quieran trabajar tengan libertad de entrar a trabajar. Entonces, si vos lo lees así, decís, qué sensato esto. Y entonces, pará que voy a buscar acá porque me dio mucha gracia. Después aparecen unos leguleyos, abogados, laboralistas leguleyos, que dicen que defienden esta posición, ¿no? Dos o tres que aparecen por ahí, no lo voy a buscar ahora porque no me quiero distraer. Y desde el punto de vista jurídico dicen, ¿cómo que no? Claro, la libertad de huelga, muy lindo, muy lindo. ¿Cómo no? Es una conquista que costó miles de vidas, millones de vidas, costó el derecho a la libertad de huelga. Y el derecho a trabajar, el que no quiere plegarse a la huelga también. Y vos lo lees así, desde el punto de vista del sentido común de la libertad, y decís, está fantástico esto. Está bien. Bueno, esto es falso. Falso de toda falsedad. ¿Por qué? Porque es darwinista social. Y después yo voy a dedicar muchos programas a explicar qué es el darwinismo social. Pero no ahora. Ahora si puedo voy a esbozar alguna cuestioncita. Esto es falso. Porque en la sociedad, quien tiene mayor capacidad de influir en los acontecimientos y en las decisiones, es que él tiene capacidad de capital y por tanto de poder
como para orientar las decisiones en tal o cual dirección. Si tú sos una multinacional que tenés locales en todos lados y controlás los mercados casi monopólicamente, porque además tenés el apoyo de tus superimperios estados, tenés una capacidad mucho mayor que la de los trabajadores, ¿no? Cuando hay un conflicto. En el caso del Uruguay, además, que los trabajadores tienen sindicatos serios, con gente profesional, a la que se forma. Casi no hay conflictos de bocados, porque hay países donde a veces uno comprende que acá hay problemas, si hay espontaneísmo y los trabajadores te rompen la máquina, en fin. Vos podés comprender que el Estado tenga que intervenir en una dirección de para. Si no se arreglan los problemas, la lucha para conseguir las conquistas obreras lleva mucho tiempo y hay que hacerla con seriedad y organizándolo con unidad, inteligencia y seriedad la lucha, ¿no? Pero entonces en el Uruguay eso es falso. Lo que esta disposición de la LUC quiere, efectivamente puede hacer que despidan trabajadores, contra lo que dicen los leguleyos formalistas. Porque le da tal poder, es decir, limita la capacidad de los trabajadores de poner un poco de, ¿no?, de lo que eso que ponen los proletarios cuando están peleando, poner un poco de presión a los que, ¿no? Porque lógicamente si vos lográs que una huelga no tenga efecto, liquidás a los pobres trabajadores que están luchando, por ejemplo, para que no despidan a un trabajador porque es una reivindicación salarial muy importante y entonces eso molestó a tal o cual. Entonces, hay que ser serios y muy serios, muy serios. No es lo misma la capacidad de influencia y de poder que tienen los trabajadores en un conflicto que la que tienen los grupos de capital más concentrados. No es lo mismo. Entonces, no es cierto que sea un debate entre dos libertades. Es un debate un conflicto de clases y de intereses que está cruzado por lo público. ¿Qué hizo el vallismo? El vallismo puso al Estado a trabajar a favor de la elevación de la formación y de los ingresos de los trabajadores, de las condiciones de trabajo de los trabajadores. No a favor de que el empresario tenga enorme poder para despedir, es un poder sofisticado, ¿no? Con esto que te dicen de la libertad, ¿no? Porque después los trabajadores, que no importa por qué, porque no tienen todavía conciencia de clase, o porque forman parte de una aristocracia obrera, no importa las razones por las cuales, además no hay que enojarse con esos trabajadores, algo que son carneros, ¿no? Cuando hay momentos de lucha dificilísimos y los tipos abandonan a sus compañeros. Eso se llama carnero, se llamó carnero y se sigue llamando carnero. ¿Por qué? Porque después cuando cobran, cuando van a recibir el sueldo y los trabajadores organizados que están luchando conquistan derechos y conquistan incremento de salario y conquistan licencia de tal y cual cosa y conquistan tal y cuales cosas, que ha costado, reitero, cientos de miles de vidas, millones de vidas en los últimos 150 años, entonces ahí se benefician de la lucha de los trabajadores. Entonces, viste, te presentan estos debates ambiguos y te manejan es como falacias, porque no describen la realidad objetiva del desenvolvimiento de la sociedad, sino una elaboración ideológica con la cual beneficiar a los grupos de privilegio. Pero esto es muy delicado, entonces no quiero dejar cabos sueltos. Cuando en Uruguay se discute ahora los artículos de la LUC, ¿qué está en disputa? Fíjate vos. Lo que está en disputa es el contenido político-jurídico de la convivencia. Esto quiere decir que la lucha de los trabajadores ha logrado en el mundo, después de las grandes revoluciones, incluida la bolchevique, ha logrado en el mundo que se generen unos sistemas políticos jurídicos dentro de los cuales tratamos de administrar políticamente los conflictos para que no andemos siempre en guerra civil o en niveles de polarización radical que lo que hacen es autodestruir a la sociedad.
¿Y qué es lo que quiere Cabildo Abierto? Dicho sea paso, y ahora voy a hablar de eso. Con todas estas porquerías que están haciendo, de atentados, de golpes, y toda esa porquería, eso es Cabildo Abierto. Y alguna realista. Y hay algunos agentes policiales, supongo que el director de inteligencia que tenemos ahí, que tiene mucha capacidad de secreto, que le da la LUC también, y no tiene que explicar al Parlamento lo que hace, por la LUC también, espero que esté atento, porque la paciencia tiene límites a parar estas provocaciones. Entonces, ¿qué estamos acá? Estamos, resultado del avance de la civilización, que es consecuencia de la lucha de los trabajadores, de las clases medias, de los intelectuales, de los productores, estamos debatiendo los contenidos políticos jurídicos de la convivencia en la sociedad uruguaya. Y no se puede hacer en abstracto, somos todos iguales. No. Desde el punto de vista de nuestra capacidad de influencia, somos todos iguales como ciudadanos, porque tenemos los mismos derechos, y por eso es una conquista que este debate se dé en el plano de lo político-jurídico y no en el plano de lo balazo, como quieren estos ultras de derecha, para enconar a la sociedad y pudrir todo, porque ellos ganan, total, tienen su estancia de 10.000 hectáreas, ¿no? Entonces, ¿qué les importa lo demás? Egoístas, miserables. Pero nosotros no entramos en ese juego. Nosotros estamos dando una batalla político-jurídica porque nosotros tenemos una conciencia real de nación. Nosotros estamos pensando en el interés de toda la nación, también de los grandes empresarios. ¿Cómo que no? Si forman parte del mundo productivo que tiene que contribuir al desarrollo del Uruguay. Pero no que todo esté orientado y siempre orientado al puro beneficio de la concentración de la riqueza de ellos. No, eso era antes de la revolución burguesa. El feudalismo es eso. Esos son algunos países árabes, algunos países panislámicos, que viven el feudalismo. Ahí quedó el resabio de esa historia. Pero en Occidente ha costado millones de vidas lograr lo que hemos logrado, que podamos debatir político-jurídicamente, definir los contenidos, contemplando la realidad objetiva de las cosas, no vendiendo ideología. Entonces, este tema es un tema muy importante. ¿Y por qué ser un darwinista social? Déjame decirte esto, porque a mí me importa mucho que a la realidad concreta y objetiva la analicemos según lo que observamos, pero también según lo que hay que analizar para entenderla en su complejidad, porque si no nos dejamos arrastrar, ¿entendés? Cuando yo te decía esto recién, de que estamos teniendo, por suerte, gracias al esfuerzo de 800.000 uruguayos que lograron que sea de este debate, un debate político-jurídico sobre los contenidos de la democracia y de la economía uruguaya, te decía que ese es en un momento de tanta incertidumbre en el mundo, y en el que nadie tiene la varita mágica de decir esto es para acá, para acá, para acá, para acá, en todas las cosas, porque hay que estudiar mucho, porque están cambiando muchas cosas. En ese momento está la mejor forma de hacerlo, y no la polarización radical, que es lo que quieren estos provocadores, que están, viste que hubo unas agresiones. Sí, claro. En esta barriada que hice yo, hoy, de unas cuantas manzanas, lo único que recibimos fue simpatía, agradecimiento porque les damos información, incluso de muchos votantes del Partido Nacional. Así que no tienen... La sociedad esto no compra esa porquería. Por eso ellos, como ellos no tienen razón y no tienen argumentos si se debate en serio, ellos prefieren el encono, el irracionalismo, ¿entendés? La deliberación democrática, ¿qué es lo que hace? Forma ciudadanos mucho más inteligentes e informados, y por lo tanto eleva la calidad de la cultura de una nación. Eso no les sirve a ellos porque ellos creen que son los amos, y a los amos no les sirve ¿entendés? No les sirve que ellos creen que los peones son peones para siempre. Y sí señor, sí patrón, están acostumbrados al sí patrón. Están acostumbrados al sí patrón. Y nosotros, el 27 de marzo, tenemos que decirle, pará la mano, che, pará la mano, y no me lleves a estas formas arbitrarias en los hechos profundos que tienen
un contenido autoritario, sino que ayudarme a democratizar las relaciones sociales, que te va a servir a vos también, porque vas a tener un país más estable, más inteligente, más creativo, más productivo. Dejate de ese egoísmo rancio de la posición ultraconservadora y que es darwinista social. Entonces yo quería hablar de eso, ¿sabes? Mirá que ya tengo a Ortega Salina casi. Sí, sí, yo ya terminé. Ah, estoy 31, está. Entonces vamos a hacer lo siguiente. La próxima columna, que no me acuerdo de cuándo La próxima columna es, y se establece así porque como Gerardo Bleyer los miércoles ahora no podía porque tenía reuniones, cambiamos para los días lunes. Lunes alternando con Nino Pintos. Un lunes sale de Nino Pintos y el otro lunes sale Gerardo Bleyer. Ahí armamos una alianza, armamos una alianza Montevideo-Sanlucera, pero por favor, no para nadie a esos pingos. 19:30. Mando un abrazo, mandar un abrazo a Enrique. Bueno, 19:30, ¿está? Dale, 19:30 el lunes. El lunes este que viene, ya retomamos así, planificamos todos los lunes. Mandar un abrazo a Enrique. Bueno, dale, nos vemos.